Un niño pequeño señaló una foto en el pasillo y dijo con voz clara que su padre volvería pronto, vestido de uniforme. La profesora se inclinó sobre la mesa, leyó la línea en voz alta y con una calma cortante arrancó la hoja delante de toda la clase. El sonido del papel rompiéndose cayó como una campana seca en la sala. El olor a tizas mezclado con café viejo llenó el aire. Los ojos de los niños se clavaron en las manos temblorosas del alumno. No fue un susurro, fue una sentencia pronunciada en voz alta. Eso no era verdad. El rostro del niño se contrajo, la saliva se quedó quieta en su boca, y el asiento crujió bajo sus rodillas. ¿Qué pasaría si la verdad de un niño se encontrara con la incredulidad institucional en el instante en que más vulnerabilidad hay para ser escuchado? En la pequeña cocina de su piso, con la luz rasgando la cortina, Sofía había besado la frente de Carlos y le había dejado una nota doblada que olía a colonia y a desinfectante. Había una taza con restos de café, el zumbido lejano de la lavadora y una foto de una calle con banderas en la pared. Sofía dijo unas palabras que Carlos no entendió del todo, pero que quedaron como un consejo. Habla de lo que te hace feliz, pero guarda lo que pueda ponernos en dificultades. Por la madrugada había sonado el teléfono con un número que terminó en 3 ceros, y la voz de un despacho militar explicó cambios de itinerario. Sofía no mostró medallas en la foto, solo una sonrisa cansada y un uniforme colgado, preparado para salir de nuevo. Carlos aprendió a decir «mi padre trabaja lejos» en vez de «mi padre es general», porque así lo había oído en casa. La casa era modesta, con plantas en macetas que sofocaban el polvo, con un perro viejo que resoplaba en la puerta y con una sensación de orgullo contenida que no necesitaba pruebas para existir. El barrio donde vivían mezclaba tiendas pequeñas, panaderías con pan aún caliente y el sonido de camiones. En la escuela había vitrinas con trofeos, fotos de excursiones y una lista de normas que parecía escrita para adultos. La profesora, llamada Marta Martínez, llevaba sus pinceles de clase como si fueran órdenes que repartir. El director del centro, Álvaro Álvarez, caminaba siempre con la mirada recta, como quien supervisa el flujo de una máquina. Entre los compañeritos se contaban nombres que iban pasando de boca en boca: Miguel, que leía cómics en el recreo, Aisha, que traía almuerzo casero, y Pablo, que comentaba las noticias con la certeza de quien repite lo que escucha en casa. En ese microcosmos, una afirmación sencilla sobre un progenitor encendió un conflicto que nadie supo desde el principio manejar con cuidado. La promesa de esta narración es mostrar hasta qué punto una falta de verificación puede convertirse en humillación pública y en una crisis que obliga a la institución a decidir entre proteger su reputación o reparar un daño causado a un menor. Si sientes indignación o tristeza ahora, no estás solo. Historias así despiertan recuerdos en mucha gente, memorias de no ser escuchados o de ver a alguien querido desacreditado por su apariencia, por su clase o por su nombre. Escribe en los comentarios si alguna vez presenciaste algo parecido. Escribe una frase con «yo vi» y «dónde ocurrió». Si no lo viste, escribe «yo creo» para mostrar apoyo. Cada comentario ayuda a otras personas a sentirse menos solas y señala a quienes crean contenido que este tema merece visibilidad. Gracias por compartir. Sigue leyendo porque lo que viene a continuación revela el punto de ruptura que cambió todo. Aquella mañana en clase, la tarea había sido simple: describir a una persona que admiran. Carlos había escrito con letra temblorosa y orgullo contenido: «Mi padre sirve al país. A veces está lejos y vuelve con historias». Marta Martínez leyó el papel con los ojos entrecerrados, y su respuesta fue pública y rápida. «Esto es una fantasía», dijo la profesora. «Aquí valoramos la verificación, no los cuentos». Un murmullo recorrió la fila. Miguel se rió, Aisha apretó los labios y Pablo bajó la mirada. La profesora replicó con una lista de ejemplos de lo que en su opinión era anecdótico y verdadero, y llamó la atención sobre la falta de coherencia en la redacción. En la clase se estableció una jerarquía instantánea: quienes tenían credenciales reconocibles y quienes no. En ese gesto hubo una decisión que no solo desacreditó a un niño, sino que activó viejos prejuicios sobre quién merece ser creído. A partir de ahí, la tensión creció como una herida que no se cerraba. La humillación fue inmediata y pública. Marta Martínez alzó la voz y dijo ante todos: «Esto es una invención, no acepto mentiras en mi aula». Carlos intentó explicar, con las palabras que su madre le había aconsejado, que a veces su padre tenía permisos especiales y volvía por sorpresa.
La profesora contestó con una risa fría. No confundas imaginación con realidad. Uno de los niños se levantó y dijo, mi padre tiene un trabajo importante también, intentando igualar la situación. Y Marta respondió con una pregunta retórica que buscaba aplastar la confianza. ¿Y qué pruebas tienes de eso? La escena se desarrolló con más voces. Miguel dijo, pero él dijo que su papá volvería mañana. Marta replicó, las historias no son enseguida pruebas. Aisha añadió, no es justo. Marta cerró la discusión con un mandato. Trae pruebas o no lo aceptaremos. Los padres que acompañaban a otros alumnos miraron con cierto alivio por no ser el centro de la acusación. El sonido del recreo fue como una cortina que no tapó el eco de la humillación. Los 5 sentidos estuvieron presentes, la visión de papeles arrugados en la papelera, el timbre que sonó con sequedad, el olor a sudor y pintura, el tacto del pupitre frío bajo las palmas de Carlos y el sabor metálico de las lágrimas que no llegaron pero que quemaban al acumularse en la garganta. Momento de tensión 1. La puerta de la dirección se cerró con un portazo que resonó en el pasillo y marcó una hora que no admitía demora. El director intervino con gravedad y pidió explicaciones. Marta defendió su criterio con voz firme. Carlos habló con dificultad y trató de nombrar la verdad que traía de casa. El director preguntó por documentos y la profesora mencionó precedentes. En cuestión de minutos, la discusión escaló y se convocó a la madre por teléfono. La tensión fue un nudo en la garganta de todos, con la respiración agitada de los presentes, el crujir de las sillas, el zumbido del fluorescente y el olor a jabón en la copa de la secretaria. No había acuerdo, solo la sensación de que algo debía verificarse antes de tomar medidas. La escena cerró con una decisión aparentemente práctica, pero emocionalmente fría. Traed pruebas mañana a primera hora. Carlos salió con la mochila abrazada, la tela rozando sus manos y la sensación de haber sido cuestionado en la raíz de su orgullo. En casa, Sofía recibió la llamada y sus manos se tensaron sobre el teléfono. «Voy en camino», dijo con voz que intentó no quebrarse. El coche dejó huellas en la cochera y el olor del ambiente del hospital que Sofía traía se mezcló con la gasolina. Al entrar en la escuela, Sofía sintió la mirada colectiva y supo que tanto su trabajo como la identidad de su familia estaban en juego. En recepción, encontró a la orientadora Laura Gómez, que emitió un susurro compasivo. «Lo siento mucho». Sofía pidió hablar con Marta. La profesora estuvo inflexible. «Necesitamos ver pruebas», insistió. Sofía, temblando, sacó del bolso una carta oficial con membrete, un correo electrónico impreso y una fotografía borrosa de un acto militar donde se le reconocía a Mateo Ruiz la jerarquía que ella no quería exhibir. Marta arrugó la carta casi como si fuera una amenaza leve y dijo, «Esto se verificará». La escena en la dirección se llenó de voces que se superponían, de papeles deslizados sobre una mesa y de un silencio culpable que atravesó el aula. Momento de tensión 2. Mientras la secretaria marcaba números, apareció en el patio un coche con distintivos y un hombre que bajó con paso contenido pero decidido. En su porte había la calma pulida de quien ha pasado por situaciones de máximo estrés y sigue el protocolo. Se presentó como el general Mateo Ruiz. La presencia militar en el espacio escolar alteró a algunos y tranquilizó a otros. Marta se puso rígida. El director pidió explicar. El general explicó con voz medida lo que implicaba su trabajo y cómo la familia había preferido discreción por seguridad operativa. Miguel miraba con asombro, Pablo murmuró algo sobre los medios y Aisha soltó una exclamación que rompió la tensión momentánea. La verdad, presentada por quien la vivía, cambió el eje de la conversación. Movimientos de papeles, el sonido de una grabadora que había empezado a registrar y el murmullo confundido de la comunidad fueron el paisaje sensorial de ese instante. La directiva buscó una salida que preservara la institución y la dignidad del niño. El clímax tuvo lugar en una asamblea improvisada en el gimnasio. El general habló con serenidad, Marta sostuvo su postura y el director trató de mediar. Hubo un intercambio acalorado. Marta dijo, «En mi aula no acepto afirmaciones sin verificación». El general respondió, «La seguridad nos exige discreción, pero no elimina la verdad». El director expresó, «Debemos reparar el daño y revisar procedimientos». Sofía exhaló como si soltara un peso.
Carlos miró a su padre con incredulidad y alivio. Teresa, periodista local, que había venido alertada por un padre preocupado, tomó notas rápidas. Andrés, abogado contratado por una asociación de padres, dijo que se debía abrir un expediente según el protocolo. La tensión se transformó en confrontación pública y en la necesidad de tomar decisiones que no fueran improvisadas. Momento de tensión 3. La comunidad esperaba una respuesta firme. Las cámaras de teléfonos móviles vibraban, se oían preguntas y un silencio cargado precedió al pronunciamiento. El director leyó un comunicado donde admitía fallos en la verificación y en la empatía mostrada. Marta pidió disculpas con voz entrecortada. El general solicitó un gesto público para que la escuela reconociera el daño. Sofía habló en voz baja pero con firmeza. No busco titulares, busco que se reconozca a mi hijo. Al terminar, el gimnasio se llenó de un murmullo que contenía alivio, ira y esperanza. Los sentidos se saturaron de luces, respiraciones, papeles y movimientos que precisaban ser traducidos en acción. La investigación interna se organizó conforme al protocolo vigente, con una comisión presidida por el subdirector y la orientadora, que recogió testimonios, cotejó documentos oficiales y consultó la normativa educativa local. El procedimiento tomó en cuenta el derecho a la privacidad y la obligación de verificar antes de humillar. En términos técnicos se abrió un expediente, se entrevistó a testigos y se elaboró un informe con recomendaciones, todo en el plazo máximo que marca el reglamento. Lo que se describió en 300 caracteres fue la esencia de un proceso que buscaba imparcialidad y revisión de sesgos. La reparación fue pública y con pasos visibles. Marta pidió disculpas delante del alumnado y de las familias. El director anunció la creación de un protocolo de verificación que priorizaba escuchar a las familias y comprobar la documentación en coordinación con servicios sociales y con los mencionados despachos oficiales cuando fuera necesario. Se propuso un curso de formación sobre sesgos implícitos impartido por la Asociación Local de Derechos Civiles y coordinado por la orientadora Laura Gómez. Se organizó además un círculo de historias mensuales donde padres podían compartir relatos que la comunidad debía aprender a escuchar sin prejuzgar. El general Mateo Ruiz no buscó protagonismo, pero aceptó participar en una mesa informativa sobre la vida familiar de quienes sirven en instituciones con necesidades de discreción. Teresa publicó una crónica local y Andrés ofreció asesoramiento sobre reparación simbólica y medidas concretas que la escuela debía asumir en su reglamento. El niño, Carlos, recibió apoyo psicosocial y una carta firmada por el claustro con una disculpa escrita que sus profesores leyeron en voz alta. Se le ofreció además la posibilidad de presentar su trabajo nuevamente, esta vez con un espacio donde explicar su orgullo y la discreción que su familia mantenía. Las palabras que resonaron fueron humillación, verificación, imparcialidad, bies implícito, reparación y responsabilidad. Se instauró compromiso institucional y se abrió la puerta para que aquello no quedara en una corrección puntual, sino en una transformación. Un mes después, la comunidad mostraba señales tangibles. Se había impartido el primer taller de formación para docentes sobre bies implícito y estrategias de escucha activa, liderado por la Asociación de Derechos Civiles del Barrio y coordinado por la orientadora Laura Gómez. Participaron profesores, asistentes y parte del equipo directivo. El taller incluyó ejercicios prácticos de role-playing, análisis de casos y pautas para la verificación de información que respetara la confidencialidad de las familias. El centro publicó un protocolo revisado que establecía pasos claros para comprobar reclamaciones sin humillar a menores y que definía tiempos máximos para la respuesta. Se creó un buzón de confianza administrado por una figura externa para que las familias pudieran compartir inquietudes sin temor a represalias internas. En la vida cotidiana del patio hubo conversaciones nuevas y varios padres, entre ellos Miguel y Aisha, comenzaron a organizar encuentros informales para reforzar el sentido de comunidad. La escuela recibió además una nota de reconocimiento del Consejo Escolar Municipal por haber adoptado medidas claras de reparación. A los 3 meses, el efecto se profundizó. Hubo un seminario abierto en la biblioteca municipal donde participó el general Mateo Ruiz y la periodista Teresa moderó una mesa con especialistas en derechos de la infancia. Se presentó un informe con recomendaciones que incluía la implementación de protocolos de verificación, la integración de formación continuada para el profesorado y la creación de un comité de resolución de conflictos en el que hubiera representación de familias, docentes y especialistas externos. El comité, presidido por el director Álvaro Álvarez y asesorado
asesorado por Andrés en cuestiones legales, aprobó la política de escucha prioritaria, que exigía que antes de sancionar o desacreditar, se auditasen las versiones y se ofreciera apoyo al menor. Se registró un descenso en las quejas por desatención en casos similares y aumentó la participación de las familias en reuniones escolares. Sofía asistió a una sesión donde contó su experiencia y habló sobre la tensión entre discreción personal y reconocimiento público, y su testimonio sirvió para crear materiales formativos que se compartieron con otras escuelas de la red municipal. A los 6 meses, la transformación ya no era solo una promesa. La escuela había integrado el curso sobre sesgos en su plan anual de formación y había firmado un convenio con un instituto de derechos civiles para revisar regularmente los protocolos. Se instituyó un día anual de relatos familiares, en el que las familias podían presentar historias en un espacio seguro y moderado por profesionales. El buzón de confianza había recibido decenas de testimonios que fueron analizados y usados para mejorar prácticas. Marta Martínez participó en sesiones de acompañamiento profesional y en un acto público pidió perdón de manera directa a Carlos y a su familia, reconociendo la necesidad de la institución de aprender. El director presentó un informe de seguimiento al consejo escolar y el general Mateo Ruiz apoyó la idea de crear guías para la convivencia que respetaran tanto la seguridad operativa de servidores públicos como el derecho de los niños a ser escuchados. Se generaron alianzas con el Ayuntamiento y el Departamento de Educación, que llevaron a la publicación de un manual sobre verificación y escucha en centros educativos. Testimonios de otras escuelas mostraron que prácticas similares estaban siendo replicadas y que el caso pasó de ser un episodio puntual a un ejemplo de buena práctica. Al final de esta historia, lo esencial es claro. Carlos fue humillado, pero su verdad no desapareció, fue reconocida y causó cambios reales. La escuela asumió responsabilidad, implementó formación obligatoria sobre bias implícito y creó protocolos que priorizan la escucha y la verificación con respeto. La comunidad aprendió que la empatía institucional requiere estructuras y entrenamiento, no solo buenas intenciones. Si esta historia te ha movido, compártela, habla con las escuelas de tu entorno y exige políticas que protejan la verdad de los niños. Creer en la voz de quien es a menudo desacreditado es el primer acto de justicia que una comunidad puede poner en práctica. Porque la verdad de un niño puede cambiar una escuela si alguien decide oír.